Buen día con todos. El día de hoy introduciremos ya una presentación a los riesgos laborales. Integrantes: Sebastián Ocapiña, Michael Morales, Estefanía Paguay y Jorge Vallejo. Tabla de contenidos. Primero, ¿qué es un riesgo de trabajo? Donde veremos también los tipos de riesgos de trabajo y los factores que se deben tomar en cuenta para valorar un riesgo de trabajo. Segundo, ¿qué es higiene en el trabajo? Veremos también los objetivos y los tipos de contaminantes. Tercero, ¿qué es un riesgo físico? Donde veremos algunos de los contaminantes que puedan afectar a nuestra salud física. Y por último, ¿qué es un riesgo biológico? Cómo prevenirlo y la clasificación de los agentes biológicos según el grado de riesgo. ¿Qué es un riesgo de trabajo? Un riesgo de trabajo es cualquier afectación a la salud del empleado, ya sea por accidente o por enfermedad. A la hora de valorar un riesgo debemos tomar en cuenta dos factores: probabilidad y gravedad. Probabilidad es la posibilidad de que ocurra el accidente y gravedad es el impacto que tendrá sobre el trabajador. Tipos de riesgo de trabajo. Tenemos accidentes de trabajo y enfermedad. Un accidente de trabajo es una lesión corporal que sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo. La enfermedad es contraída a consecuencia del trabajo elaborado. El trabajo y la salud están estrechamente ligados. El trabajo puede generar una agresión para la salud si se realiza en condiciones inadecuadas. La higiene en el trabajo es una técnica no médica de prevención que actúa frente a los contaminantes ambientales derivados del trabajo al objeto de prevenir las enfermedades profesionales de los individuos expuestos a ellos y control de los factores ambientales del trabajo. Los objetivos que se buscan con higiene del trabajo son prevenir y controlar los accidentes laborales y enfermedades profesionales mediante el establecimiento de condiciones seguras y estándares, prevenir el empeoramiento de enfermedades y lesiones. También los riesgos laborales sean prevenientes de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, señalando los actos o condiciones inseguras, garantizar un ambiente sano y agradable para los servidores y trabajadores, y aumentar la productividad mediante el control del ambiente de trabajo. Para conseguir dichos objetivos, basa su actuación sobre las funciones de reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales del trabajo. Algunas acciones que podemos llevar a cabo para lograr estos objetivos es educando a los miembros de la empresa, indicando los peligros existentes y enseñando cómo evitarlos, manteniendo un estado de alerta constante ante los riesgos existentes en la empresa, preocuparse de que los equipos que estén usados sean limpios y en buenas condiciones, no obstruir pasillos, escaleras, puertas o vías de evacuación. Y hoy en día el lavado de manos es muy importante ya que disminuye las probabilidades de transmisión de enfermedades entre los trabajadores. Existen tipos de contaminantes riesgosos para la salud, como son los químicos, que puede ser el humo, smog, neblina. También tenemos los físicos, que pueden ser ruidos y vibraciones, radiaciones, temperatura, estrés térmico, estrés campos eléctricos y magnéticos. Y los biológicos, que pueden ser virus, bacterias y protozoos. En lo que son los riesgos físicos, nosotros en el ambiente laboral estamos expuestos a una serie de riesgos o factores que atentan a nuestro bienestar. Por eso es necesario conocer los factores que identifican un riesgo físico. Estos son todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos y que actúan sobre el trabajador, de tal forma que le puede producir efectos nocivos según su posición y concentración de los mismos, entre los que tenemos el ruido, las temperaturas extremas, la ventilación, la iluminación, la radiación y la vibración. En lo que es el ruido, este factor se caracteriza en intensidad, frecuencia y timbre. Un sonido molestoso o indeseable produce efectos que pueden interferir con las actividades humanas de comunicación, trabajo o descanso. Estas generalmente las causan maquinarias, equipos, herramientas de corte, motores, grúas, causando lesiones auditivas que afectan al rendimiento psicomotor en el trabajo, así como sordera temporal o lesiones auditivas que afectan al rendimiento psicomotor en el trabajo. Como medidas de prevención podemos optar por el aislamiento de secciones ruidosas, el uso de orejeras o tampones, recubrir paredes con material absorbente y alejar a los trabajadores de la fuente sonora. En lo que es la temperatura, ese factor afecta mucho, debido a los espacios en los que usualmente se suelen trabajar y donde la ventilación es muy escasa,
como podría ser dentro de una pequeña fábrica. Las causas que producen esto pueden ser la temperatura del aire, la radiación solar, la radiación de máquinas, el trabajo muscular, entre otros, lo que ocasiona daños en la salud de los empleados, produciendo deshidratación, fatiga y en algunos casos llega a presentar pérdida excesiva de sal. Como medidas de prevención podemos optar por aire acondicionado, métodos de refracción de calor y frío, calefacción, ropa térmica, techos altos, entre otros. Lo que es la ventilación es de los más considerables, ya que tiene el fin de asegurar el bienestar de los trabajadores. Esto debido a que el aire se debe tener en condiciones óptimas para el tipo de trabajo que se vaya a realizar, que pueden causar emisiones de gases, vapores, polvo, que pueden ser muy nocivos para la salud, disminuyendo en el rendimiento laboral por riesgo de intoxicaciones, alteraciones respiratorias, alteraciones dérmicas, oculares y del sistema nervioso central. Como medidas de prevención son similares a las temperaturas con el aire acondicionado, calefacción, respiraderos, entre otros. La iluminación es otro aspecto a tener en cuenta, ya que al tener poca iluminación, el riesgo de tener accidentes incrementa. Esto acompañado de espacios reducidos puede ser muy perjudicial. Estos problemas generalmente se ocasionan por la falta de luz natural o artificial, ocasionando a la larga fatiga visual, molestia, picazón y en el peor de los casos, pérdidas de la visión. Como medidas de prevención podemos optar por tragaluces, ventanas, luces, lámparas, según donde sea necesario y respetando los niveles adecuados. Lo que es la radiación, existen dos tipos, que son las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. Las ionizantes son radiaciones en las cuales al tener contacto con el organismo humano puede causar daño a las células. Estas son liberadas por los átomos en forma de ondas electromagnéticas o partículas. El sol, los arcos de soldadura, los tubos de neón son aspectos en donde podemos tener este tipo de radiación. Y como fuentes artificiales, los rayos X, sistemas de radiocomunicaciones, entre otros. Este puede tener efectos en la salud, como son quemaduras o síndrome de irradiación aguda. Los que son las no ionizantes no alteran a las células del cuerpo, pero sí producen calor y efectos fotoquímicos que pueden iniciar en reacciones químicas. Las radiaciones ultravioletas, la radiación visible, la infrarroja, microondas y radiofrecuencia son aspectos en donde se presenta esta radiación. Como medida de prevención de la radiación, podemos optar por técnicas de tiempo, blindaje y distancia. Esto debido a que, por ejemplo, a mayor distancia de la fuente menor será la radiación recibida. Asimismo, a menor tiempo y detrás de un blindaje de la fuente, la radiación será menor. Por último, lo que es la vibración, cuando se trabaja con equipos para transporte, motores de combustión, herramientas asistidas mecánicamente, estas generan vibraciones, ya sean vibraciones de mano-brazo o de todo el cuerpo, según con la máquina que se esté trabajando. La vibración mano-brazo produce alteraciones musculares, dolor, entumecimiento, rigidez y disminución de la fuerza, ya que solo esta parte del cuerpo recibe la vibración, afectándola en mayor medida, mientras que la vibración de cuerpo completo afecta en alteraciones digestivas, vasculares, hemorroides o en el caso de las mujeres, abortos espontáneos o desórdenes menstruales. Como medidas de prevención debemos tener en cuenta el mantenimiento de las maquinarias para evitar vibraciones por ejes dañados, adquirir equipos de vibración reducida o mandos a distancia. A continuación presentaremos ya un video acerca de lo que es un riesgo físico en el campo del trabajo.
En este video pudimos observar una breve animación en la cual un trabajador tiene que cumplir con arreglar unas máquinas y la empresa le proporciona kits de seguridad, ya sea gafas, casco, guantes, tapaoídos, etc. Asimismo, le recalcan la importancia de usar estos elementos de seguridad para su salud, pero como vimos, el trabajador prefirió su comodidad antes que su seguridad y dejó de lado uno de estos elementos como el tapaoídos, que a la larga lo perjudicó dejándolo casi sordo. Entonces, es importante que nosotros seamos conscientes de lo esencial que es usar cada uno de estos elementos de seguridad, ya sea gafas, casco, botas, tapaoídos y tapabocas, para prevenir accidentes que puedan atentar con nuestra salud o con nuestra vida. Ahora nos adentraremos un poco más sobre qué es un riesgo biológico. Debemos tener en cuenta que es la posible exposición a microorganismos que pueden dar lugar a enfermedades motivadas por la actividad laboral. Esta actividad laboral podemos llevarla un poco más allá y lograremos identificar que tanto la empresa como el trabajador llegan a tener cierta parte de culpa en esto. ¿Por qué? Porque tanto la empresa muchas veces, bueno, está obligada a tener el equipo necesario de seguridad para garantizar que el trabajador no sufra ningún riesgo biológico. En este caso, muchas veces tienen el equipamiento, pero no les obligan a usarlo. O a veces es al revés, el trabajador eh, ve que no lo están observando, entonces por su comodidad, como pudimos ver en el video anterior, no lo usa. Entonces también la empresa muchas veces por reducir costos compra equipos de baja resistencia, por decirlo así, de baja seguridad, entonces los más económicos, y estos no cubren la capacidad de evitar el riesgo biológico. Y esto lo que pasaría es que sería como no tener nada. Entonces esta transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosa. Entonces para todo esto, como pudimos identificar anteriormente en el video, se deben siempre estar en cuenta todos estos materiales, todos estos elementos. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos prevenir esto. Entonces, el equipo de seguridad es obligatorio para el personal. Es obligatorio que siempre, en todo momento, esté ocupando estas herramientas, dispositivos, estos materiales. Entonces, para que siempre las personas que tengan contacto directo o indirecto con la sangre u otros fluidos de los pacientes, sean médicos, enfermeras, las personas que hacen el aseo, entonces todos deben tener en cuenta esto. Muy bien. Además, debemos tener en cuenta que toca cubrir las heridas y lesiones de las manos con apósito impermeable, lavado de manos, no comer, beber ni fumar en el área de trabajo. Entonces, también es obligatorio el uso de guantes, mascarillas en todo momento, siempre que se encuentren a exposición de las bacterias, además de la protección ocular. Estos agentes biológicos están divididos en diferentes grupos y estos grupos están dados debido a su grado de riesgo. Comenzaremos con el grupo de riesgo 1, en donde podremos identificar que se presenta cuando la probabilidad de causar enfermedades individuales o comunitarias en trabajadores saludables es muy baja. Entonces, aquí no existe una alta exposición al riesgo. Ahora avanzaremos, mientras más avanzamos, existe un riesgo cada vez mayor. Entonces, el grupo de riesgo 2 existe cuando la probabilidad de causar enfermedades individuales o comunitarias en trabajadores saludables es moderada. Entonces, podemos identificar que estos agentes pueden causar enfermedades, pero por lo general no constituyen un riesgo serio para el trabajador afectado. Entonces, aquí sería
que igual toca tener en cuenta, pero no existe un riesgo a gran escala. Entonces, avanzamos un poco más. Ahora entraremos en el grupo de riesgo número 3. Este se presenta cuando la probabilidad de causar enfermedades individuales es elevada y comunitarias es bajo. Este solo afectando al individuo, al trabajador. Estas suelen producir enfermedades graves, pero no se propagan fácilmente. Solo afectaría al usuario, al trabajador. Entonces, ahora el grupo de riesgo número 4 se presenta cuando la probabilidad de causar enfermedades graves individuales o comunitarias en trabajadores saludables es elevada, pudiendo propagarse con mucha facilidad. Eso se puede presentar en muchas, lo que son empresas, lo que son, que trabajan con químicos, en este caso ya afectaría tanto, y si lo que son los desechos químicos también no se hace un buen tratado de sus desechos químicos, eso también afectaría a las demás personas, como lo que es la parte nuclear, esto podría acotar. A continuación se observará un video del cual nos da algunos ejemplos de riesgos biológicos que se pueden presentar en el trabajo. Al finalizar cada video podemos concluir que en el momento en que vayamos a trabajar, antes de cualquier cosa, debemos primero conocer los materiales con los cuales se va a llevar a cabo el trabajo, es decir, sus componentes, su funcionamiento y cuáles son sus defectos, los cuales pueden ocasionarse por su mal uso. También debemos tener una protección adecuada para poder prevenir así cualquier riesgo, ya sea biológico, física, etc.